Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todo aquello que nos ha acompañado durante la cuarentena, pero que también nos entretiene, nos hace pensar, nos hace calentarnos la cabeza o simplemente nos hace distraernos. Les saluda Camilo Lena Bravo desde la capital de la región de Los Ríos y junto a mí se encuentra, como siempre, Don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Claro, la distracción es parte también de nuestro ocio, de nuestro tiempo que nosotros nos dedicamos para establecer diálogos con nosotros mismos, pero no por eso también en esos tiempos que están hechos para el divertimento no podamos tocar temáticas que igual tienen que ver con la condición humana, con lo que es uno también como especie, que creo que es algo que vamos a revisar en el capítulo de hoy. Pero antes de empezar con todo eso, recordarle a la gente siempre en nuestras redes, Planeta Sapiens en Instagram, también con el mismo nombre en YouTube, y nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com. Lo de siempre, todas las semanas tenemos videos de recomendación en nuestra plataforma de Instagram. Tú, Camilo, has subido algo relativo a una serie de ciencia ficción llamada The Expanse. Exacto, The Expanse como la expansión. Es un sci-fi del que no se habla tanto y que yo creo que se debería hablar más para quienes nos escuchan y necesitan una referencia. Vendría siendo algo así como, yo creo, como un Game of Thrones futurista, en el sentido de que en este programa, que está ambientado 200 años en el futuro, la humanidad ha logrado ya colonizar Marte y el cinturón de asteroides que está un poco más allá de Marte. Y el programa parte en un momento de tensión política súper fuerte porque la colonia de marcianos busca independizarse de la Tierra, quiere ser su propio planeta, y obviamente la Tierra, que está a cargo de la ONU, que no está de acuerdo con eso, mientras que el cinturón de asteroides viene siendo como esos pueblos mineros, esa clase mucho más obrera, trabajadora, que explotada y que con mayor razón quiere rebelarse ante la autoridad que es la Tierra. Todo esto genera una especie de guerra fría que es muy interesante de ver, que como les digo te habla más de la dimensión humana, de cómo nos relacionamos, de cómo luchamos por que aquello que creemos que está correcto y que está bien se mantenga a toda costa. Y eso es lo interesante del Expanse y lo entretenido, que al final se transforman los planetas en continentes, en países básicamente, y vemos que la historia se repite, solo que en este caso a nivel planetario, con una historia de ciencia ficción que es muy interesante, que es muy entretenida y que vale muchísimo la pena ver. Ciencia ficción, este ya es un tópico muy que hemos visto muchas veces acá en el Planeta Sapiens. Por mi parte he subido una recomendación al documental sobre la vida y obra del gran Alan Moore. De Alan Moore te narra todo lo que es su obra, todo lo que es este carismático. Yo creo que más que autor, Alan Moore es un personaje, y este documental de Alan Moore Mindscape siento que es una muy buena, es como una muy buena primer acercamiento para lo que es este autor. Tal vez hay personas que lo conozcan por sus obras más conocidas, que evidentemente son sus aportes que ha tenido con personajes como Batman, la misma V de Vendetta, pero bueno, este documental te cuenta de forma panóptica todo lo que es este británico, que si bien ahora siento que reniega mucho de este subgénero, de esta forma de hacer historias que son, bueno, las comiquitas, los tebeos, vaya que tuvo un aporte que creo que es fundacional en el mismo. Así que bueno, ahí va a estar para que lo revisen, Alan Moore Mindscape. Oye, ¿y dónde lo viste o dónde lo puedo ver? En YouTube. Solo para cerrar, The Expanse, serie disponible, sus 4 temporadas en Amazon Prime Video. Pero vamos a lo que nos convoca el día de hoy, continuando con esta especie como de ciclo o de cine o saga o conversaciones en torno a lo humano, a lo tecnológico, que partió con el documental de Social Dilemma, que continuó la semana pasada con The Social Network. Hoy día ya nos metemos en la ficción propiamente tal, pero que no por eso deja de lado todo lo que discutimos hace un par de semanas ya. Se trata de Her, película estadounidense, un drama romántico, podríamos decir, porque al final del día es primero y más que nada una película de amor, protagonizada por Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, dirigida por Spike Jonze y que tiene a ciertos personajes secundarios en el rostro y en la interpretación de Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde y Chris Pratt, estos últimos en participaciones muy
muy breves y escuetas. Her, película que tal vez muchos reconocerán o recordarán por un afiche rojo muy bonito, debo decir, como muy eficiente, con la cara de Joaquín Phoenix con un bigote y sus lentes en ella. Cuenta cómo el personaje interpretado por quien años más tarde se transformaría en el Guasón, de nombre Theodore Twombly, perdón la pronunciación del apellido, luego de estar viviendo todo el proceso de divorcio, de estar soltero luego de años de matrimonio, decide comprar una asistente virtual, una inteligencia artificial propia de su contexto. Digamos también que la película nos presenta un futuro que no es distópico, a diferencia de la mayoría de las películas con un futuro con avance tecnológico, aquí no vemos nada, pues, la degradación de la especie ni del ambiente. Y ante la compra de esta inteligencia artificial, Theodore empieza a interactuar con una Siri, diríamos hoy en día, con una Alexa que tiene la voz de Scarlett Johansson, nada más y nada menos. Y ahí comienza una aventura que es muy humana, que es muy romántica, que es de comedia en muchos momentos, pero que por sobre todo, y este calificativo yo creo que nunca me voy a cansar de asociarlo a las películas que lo valen, es muy interesante. Sobre todo el interés recae, Camilo, porque las inteligencias artificiales, las conciencias en este caso, la conciencia yo creo que en este caso está determinada porque la inteligencia artificial se define a ella como un otro. Ese saber que eres ese saber que tú eres una persona, en este caso una persona etérea. Entonces, nos diferenciamos de la temática de persona en el sentido corporal, y eso es algo que la película también sabe llevar como parte de su trama. Pero claro, nosotros en el mundo en el que estamos insertos, las inteligencias artificiales no son para nada algo que nosotros podamos establecer que refieren simplemente a la ficción, es algo que conocemos, es algo con lo cual nosotros también constantemente, queramos o no, estamos interactuando constantemente en nuestra vida cotidiana. Entonces por eso yo establezco que situarnos en el mundo situarnos en la realidad donde transcurre la acción de Her, no es tampoco imaginar algo que puede ser un futuro demasiado lejano. Por el contrario, siento que esa verosimilitud, o sea, que nosotros sintamos tan cercana a la trama, la podamos también interpretar en el sentido más sentimental que ésta tenga. Por eso mismo se te hace una historia tan real. Y pese a que, claro, probablemente a días de hoy no podamos establecer a ciencia cierta que hay personas que tengan relaciones sentimentales con estas conciencias artificiales. No se nos hace tampoco algo tan descabellado pensar que en algún momento esto efectivamente se pueda llevar a al plano nuestro, al plano del año 2020. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? De hecho, lo que tú decías en algún punto, esa verosimilitud, para mí es una de las principales gracias que tiene la película y muchas bueno, de las historias que consumo que me gustan. Hoy día hacía, perdón, esa reflexión en la tarde de lo que a mí me gusta, insisto, aquí habla Camilo solamente, no digo que sea lo mejor, sino que lo que a mí me gusta siempre en distintos géneros, en distintos lo que sea, es esa película, esa historia que te están contando que es muy cercana a la realidad, ¿cachai? Que de ficción muchas veces tiene poco y de ciencia tiene mucho, en el caso particular del género. Y Her tiene, como bien decías tú, en ese sentido, la ambientación como el apartado visual de la película es súper útil al mostrarte una ciudad que nunca se nos define, creo, si no me equivoco, que es evidentemente futurista, como por las construcciones y por los colores, pero no es nada del otro mundo. Como decía, no es la clásica distopía donde está todo masacrado, ¿cachai? Y todo está nublado, sino que nada, es una ciudad, como bien decías tú, que podría perfectamente ser nuestro planeta en 10 años más, ¿cachai? Podría ser, mientras que el desarrollo de la tecnología y el uso de la misma también es algo que podría estar disponible incluso en menos de 10 años más. Entonces, esa cercanía hace que la discusión que te plantea Her, que las propuestas que trae a colación se hagan tan interesantes de analizar, de darle la vuelta, de nada, pues de calentarte la cabeza con ella, que insisto, y aquí de nuevo hablo solo a título personal, es lo más interesante que te puede dejar una historia, del género que sea, en el formato que te la estén contando. Sí, yo creo.
comulgo también con esas palabras, pero también siento que la película, si es que la sacamos de este contexto de que evidentemente tú cuando la ves puedas hacer una reflexión sobre el alcance que tienen, por ejemplo, las tecnologías que tienen que ver con, bueno, las inteligencias artificiales que están cada vez más situadas en nuestra realidad, pero si es que la abstraemos de ese contexto, yo igual siento que se puede disfrutar una historia bonita, en el sentido de que si es que nosotros interpretamos a esta conciencia, nunca mejor dicho conciencia, porque es así como ella se define, nosotros podemos también interpretar que esta forma de entender la realidad, esta forma de también apropiarse de la misma, puede llegar a sentir aquello que nosotros a días de hoy podemos decir que son sentimientos de amor, sentimientos de cariño, y bueno, y esto también se basa en que el personaje Samantha los exterioriza. Y eso también es parte de que, claro, como tú bien dices, la película tiene todo este amparo de nosotros que podemos llegar a pensar sobre el alcance que tiene la tecnología, el sentimiento de alienación que también pues, nos lleva ineludiblemente a llegar a eso, pero también siento que la película tiene esa otra dimensión de también considerarla como una historia romántica, una historia que también como todos los romances tienen estos momentos altos, que tienen también estos momentos bajos, estos momentos cuando la persona, en este caso, claro, me refiero a persona, a Samantha, tiene estas pequeñas conjeturas internas en base a que no se siente ella lo suficientemente presta para seguir en esta relación formada. Pero creo que la película tiene esos dos subsectores y a mí personalmente, y claro, como tú hablaste recién en base a ti, yo esto lo digo a modo también muy personal, y es que a mí esa parte de la historia también me gusta, siento que también es súper disfrutable y al final lo que me genera es que la película lo que la hace tan bonita, una historia también tan real, es que la simbiosis entre ambos factores es lo que finalmente la configura. Ya, pero mira, te propongo que partamos literalmente y específicamente con el inicio de la película. La cinta parte presentándonos a Theodore, el personaje de Joaquín Phoenix, que es no sé cómo calificarlo, es un escritor, ¿sí? Que se dedica a escribir cartas de amor en distintos contextos, de familia, de pareja, de matrimonios que cumplen una cierta cantidad de años y cuya pega es Napo, es pasarse las películas, conocer a sus clientes mejor que ellos mismos para escribirles cartas que sean muy emotivas, que sean muy importantes y que él solamente las va dictando a un computador que anota con una tipografía particular y con un color de hoja particular y luego eso se envía y por lo que se nos dice ha pasado los últimos 8 años más o menos de su vida en eso. Una pega, insisto, bastante extraña, pero que bueno, es a la que él se dedica. Y durante los primeros minutos nos damos cuenta que es una persona súper solitaria. Eventualmente descubrimos que está pasando por un divorcio, que o sea, no ve, sino que tiene estos flashbacks, estos recuerdos de los momentos más lindos de su etapa con su pareja, Catherine, que a todo esto es interpretada por la esposa de Joaquín Phoenix. Ambos son marido y mujer en la vida real. Eh, y claro, vemos que ante esta desilusión amorosa, el personaje de Theodore camina constantemente mirándose el suelo, con cierta lentitud, con las manos en los bolsillos, como si sin mucha proactividad en la vida, y que una vez que llega a su casa, se dedica a, nada, pues, a buscar sitios de citas para poder encontrar a alguien que esté tal vez en la misma situación que él, un poco de distracción, sentir un poco de amor, de cariño, no sé, tiene sexo virtual con una chica por ahí en la que él se sentía bastante bien, o asumimos que se sentía bastante bien, hasta que ella desata uno de sus fetiches y él queda como medio raro. Pero más allá de ese punto en particular, el inicio de la película nos construye, creo yo, muy bien el perfil de nuestro protagonista, porque es una persona que se siente sola y que por esa necesidad, por ese momento de su vida en el que está, que es muy natural, creo yo, no sé, o sea, nunca me he divorciado, pero imagino que no es nada del otro mundo, no es muy poco común sentirse como él se siente y como te lo presentan. Eventualmente termina acudiendo a quien sería la pareja que tendría durante toda la película.
Sobre todo, Camilo, porque así como tú bien dijiste que el personaje se te queda dibujado en los primeros momentos de la película, esto yo personalmente creo que pasa en la primera escena, que es esta escena close up a la cara de Joaquin Phoenix mientras recita esa carta que nosotros, al menos a mí me pasó que pensé que se le estaba diciendo a la que era su pareja. Entonces, claro, ese contraste de una persona que vemos que es absolutamente sensible, que es también al mismo tiempo una persona que lleva muy bien su trabajo, que es interpretar las emociones de otro, no por nada. El personaje de Chris Pratt en un momento le dice, oye, te felicito por rimar tantas veces el nombre Penélope, no pensé que nadie lo pudiese hacer. Entonces, claro, nosotros tenemos a este personaje que es, claro, taciturno, que la misma escena en la cual la vemos salir de su trabajo revisando sus correos le dicen, no, quiero ver al antiguo Theodore, no el deprimidito de hoy día. Entonces, claro, son esos momentos que aparte, como tú también dijiste, están acompañados por una paleta de colores, pero que es preciosa. En ese sentido, la película es absolutamente visual. Y no es solamente porque tenga una bonita fotografía, sino que son las tomas, es el color, es también estos pequeños montajes que se te van sucediendo, montajes que es, por ejemplo, la misma escena cuando vemos que está trabajando Theodore y la cámara se mueve mostrándote cuál es su lugar de trabajo, la misma escena cuando él vemos que llega a la casa y vemos que es que este típico departamento, yo creo que es de las personas que se le dedican el total tiempo de su vida simplemente al trabajo y que tienen prácticamente su lugar de reposo como ese lugar donde simplemente van a dormir y bueno, la rutina posteriormente continúa su trayecto. Pero claro, eso se ve interrumpido cuando esta nueva tecnología, porque te la presentan como que es algo innovador, que es algo que tú no habías conocido, y de hecho, lo que decía al principio, no es simplemente una inteligencia artificial, es una conciencia, es una... Siento que en ese punto de la película, cuando te lo presentan y de hecho ocupan esta clásicos como imágenes de comerciales, como gente, es como, personalmente creo que si Samsung hiciera una inteligencia artificial, una conciencia que aprendiese, que creciese con el usuario, sería en nuestro mundo algo muy parecido a lo que se ve en la película. E insisto, con eso también se te vuelve, se te sigue haciendo el relato mucho más verosímil porque claro, nosotros dentro de todo igual estamos en un contexto donde inevitablemente y también lamentablemente creo que vamos a llegar a ese punto, sobre todo porque cada vez nos estamos amparando más en que, claro, si la tecnología te puede dar diversión, también si la tecnología te ayuda en el trabajo, y eso creo que son los dos subsectores donde la tecnología más está impregnada en nuestra vida real. Creo que también estamos llegando a ese estadio donde al mismo tiempo la tecnología amparada en un proceso de conocimiento del usuario particular y no como una masa, vamos a llegar a estos que son conciencias que están, mm, que no es que estén predeterminadas para el usuario, pero sí van a estar moldeadas por un determinado arquetipo de persona y cada conciencia va a estar para un tipo de ser humano. En ese sentido, por eso yo siento que que es lo que se te presenta en la película como la novedad, que esta conciencia que también tiene este punto de querer ser humana, esa es como el siguiente paso de la tecnología en ese tipo de inteligencia artificial. Que por ejemplo, o sea, si recuerdas bien cuando parte la configuración del usuario que hace cuando recién compra el sistema operativo, le preguntan cosas como desea que sea voz de hombre o mujer, cuál es su relación con su madre, eh, por qué está adquiriendo el sistema operativo. eh, y se da a entender mucho que que primero es muy mecánico, o sea, como que le ordena los correos, le elimina los que no sirven, le archiva como toda la información que tienen en la nube, pero que la gracia es que a medida que va interactuando va teniendo cierta evolución, esa es la propuesta del negocio un poco. Y cuando tú dices que, claro, que está relativamente moldeado o cada sistema operativo se va a acomodar a un usuario en particular, es donde empieza a salir a colación la primera de las discusiones que te plantea la película con respecto a la tecnología.
Si bien está ambientada en un futuro y tiene este carácter de ciencia ficción, siento que eso no es el centro de la película. Pero en este caso, de forma inherente sale porque te plantean que, por ejemplo, o sea, no te lo plantean explícitamente, pero yo digo, ¿qué tiene diferente eso con Napos, con las relaciones, con la crianza que uno tiene? ¿Cachai? Tú vives en cierta parte, vas a, no sé, pues, a cierta escuela, vas a ocuparte con cierto tipo de personas, y eso inevitablemente va a incidir en tu comportamiento, en tu forma de interactuar con otros, en nada, pues la forma en que te desenvuelves en el mundo y que te formas en el mundo. Por lo tanto, eso no es muy distinto a lo que pasa con Samantha en este caso, que toma y parte con ciertas características que están mucho más relacionadas con lo que es Theodore, eh, y que a medida que va interactuando con él, va creciendo con él también, que es la gracia. Tú también nombrabas algo a lo que le hacen mucho hincapié en la película, que a mí me pareció muy interesante, que era lo que tenía que ver con la conciencia. Con un sistema operativo que era consciente de sí mismo, que aprendía, que no renegaba de lo que era, y que era como el paso más adelante, un pasito más, como dices tú, que perfectamente podría ser sacado, creado por una compañía. Yo creo que probablemente sea cosa de tiempo nomás para que, nada, pues, veamos que las conversaciones, las cosas que plantea Harry están ahí. Hoy en día, cuando tú hablabas, por ejemplo, de las relaciones románticas, yo tengo entendido que en Japón al menos hay ciertas personas que en términos legales se han casado con robots, o que afirman de estar enamorados de ellos, y estamos hablando de robots que todavía funcionan a un nivel más mecánico, que no, que el desarrollo cognitivo tal vez no dé para ¿cómo se llama? Para considerarlo un ser viviente, pero es la discusión eterna la que te plantea la película y que te la pone en una situación súper, para uno como espectador, súper, no sé si complicada es la palabra, pero súper como contra la pared, porque nada, pues uno vivió la relación durante la cinta desde el lado de Theodore, que ves como Alexa, o sea, Alexa, la costumbre, como Samantha pasa de ser este producto que compras nada, pues, a una persona con la que conversas, con la que interactúas, con la que tienes química en definitiva, eh, pero que a Theodore le complica mucho hablar de ella en público. O sea, su mejor amiga, el personaje de Amy Adams, le cuenta que ha estado conversando con una de estos sistemas operativos, así muy abiertamente, y es recién ante eso que él se atreve a exteriorizarlo, pero antes de eso tiene como esta sensación, no es de culpa, sino que es como de vergüenza, de saber o de creer que está haciendo algo malo, pero por otra parte ve personas que comparten e interactúan con eso súper bien. Las discusiones que plantea solo, y aquí como que vuelvo al punto inicial que trataba, solo sostenidos o iniciados por la idea de la conciencia y qué consideramos consciente o no, y cómo reaccionamos o cómo interactuamos ante eso que consideramos consciente o no, tiene muchas variables que son las que nutren una historia que, insisto, a pesar de todo esto sigue siendo una historia de amor, o sobre el amor. El sentimiento de culpa que tú bien has nombrado, siento que al principio, claro, es mucho más patente, pero posterior a que Theodore se libera de él, vemos que, claro, está más abierto de decirle, por ejemplo, a su jefe, que es el personaje Chris Pratt de nombre Paul, que, claro, cuando sabemos, o sea, cuando él le presenta a su novia y le pregunta a él sobre dónde está la suya, y le dice, no, bueno, no, es una conciencia artificial, pero lejos de hacerle un juicio moral, un juicio que dentro de todo es lo esperable, o sea, evidentemente nosotros no estamos al nivel de la evolución humana, entre comillas, en el que está la película, pero de todas maneras sabemos que no es lo cotidiano. O sea, no es como que la regla no es que las personas establezcan vínculos amorosos con inteligencias artificiales, independiente de que hayan personas que sí lo hagan. Pero claro, Amy, que es su amiga, lo acepta, no le dice, no tiene ninguna palabra de reproche hacia él. Paul vemos que también no le crea tampoco ninguna contrariedad. Y de hecho, yo eso pensé que iba a ser la trama de la película. Pensé que la película se iba a ir por el tema que, claro, el personaje de Theodore iba a estar relacionado amorosamente progresivamente de menos a más durante la película, y pensé que ese iba a ser la trama en general, las contrariedades que le iba a generar la sociedad hacia su relación,
pero me alegro que la película no haya tenido eso que dentro de todo hubiese sido lo predecible. Y de hecho por eso a mí me gusta mucho la presencia de la expareja de Theodore, de Catherine, que si entendemos que, claro, las parejas se separan y pueden haber miles de razones por las cuales un matrimonio que en su momento vemos que lo pasa increíble, que están, podemos ver que están enamorados, pero las cosas también se rompen y ahí creo que la película te quiere decir que la culpa de todas maneras siempre va a ser mutua, ¿no? O al menos lo que te presenta la trama es que esta relación no está mediada por un agente externo, por ejemplo, que la haya destrozado, sino que son las mismas relaciones humanas las que llevan a que las personas simplemente en un momento diga esto no va más. Entonces, claro, en cierto momento vemos que dentro de todo Theodore intenta como sacarse esa espina que es su relación fallida con esta conciencia artificial que, claro, pues vemos que la conciencia artificial tampoco es que tenga la misión de llegar a ese punto romántico con él, pero para efecto de la película ellos se terminan enamorando y en ese sentido también la acción no se te hace complicado de entender por qué terminan relacionados amorosamente. O sea, Theodore es una persona sensible que también es relativamente preocupado por ella, entonces toda esa parte de los diálogos que hay entre ambos personajes, entre Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson, siento que son los momentos más intimistas que tiene la película, pero que también te cuentan muy bien por qué las personas llegaron hasta ese punto. Pero tiene ese momento que es cuando tanto Theodore como Catherine se juntan a firmar los papeles del divorcio cuando el conflicto medular de la trama se empieza a desatar. Las mismas contrariedades que en su momento Theodore no se había hecho, que era que al mismo tiempo él sabe que su relación algo le falta y también vemos que esas mismas interrogantes son superhumanas. A ver, voy a recapitular porque pasaste como por muchos lados, pero a ver, dentro de las cosas que me decías, está el que, por ejemplo, el personaje de Chris Pratt tiene una reacción súper natural cuando Theodore le dice que su pareja es un sistema operativo y él es como, ah, ya, te tinca ir a tal parte. Y en las o sea, en las interpretaciones, las apariciones previas de ese personaje, siento yo que se nos daba a entender que era una persona, no era tonta ni estúpida ni nada por el estilo, pero alguien como que tal vez no veía las cosas o era mucho más simple para desempeñarse y para trabajar en el mundo. Él, a diferencia de estos que son como diseñadores y creadores y todo, tengo la impresión de que es el recepcionista de la oficina donde trabajan. Es mucho más humilde para su actuar y no es tan reflexivo. Pero a razón de lo mismo no tiene absolutamente ningún problema o ningún tipo de juicio de valor que, que sí tiene en este caso su expareja, Catherine, que como bien decías tú en la escena de la firma del papel de divorcio, le planta una semilla, le planta una idea que termina, no voy a decir costándole de su relación, porque sería mentira, pero sí generando un punto bastante fuerte de duda en la mente del protagonista, porque claro, él sentía que estaba disfrutando, que lo pasaba bien, que como a nivel de relación lo vivía mucho, pero al momento de exteriorizarla, de comentarla, tenía dudas, aunque a mí me llama la atención porque igual en una escena antes vemos que le cuenta a su ahijada sobre Samantha, le habla de ella, conversan Samantha con esta niña y entonces yo decía, claro, pero él no tuvo tanto problema en mostrársela como a alguien, aunque se trata de una niña chica. Pero claro, cuando su expareja le dice, estás saliendo con tu computadora, y él no se atreve a explicarle mejor lo que siente, vemos que en realidad hay algo no resuelto a nivel interno. Y en ese sentido, como bien decías tú, la película no se va solamente en esa, sino que como el protagonista en este caso, claro, tú decías, los quiebres son de dos, sí, pero como la historia es de uno de los personajes, de uno de los miembros de esta pareja, vemos como él comete ciertos errores y los vemos cometerlo también con Samantha, pero que tienen más que nada una relación o son propios de él, de sí mismo. O sea, el tipo es
en algunos ratos inseguro, es en muchos momentos, no sé si posesivo, no, porque a ver, como que todos en algún punto dentro de una relación de parejas tienen un nivel actúan con cierto nivel de posesividad, si es que existe la palabra. Pero en su caso, él, hay ciertas escenas, hay ciertos diálogos que a ti te permiten, sobre todo, insisto, cuando comienza a sentirse con una relación más seria con Samantha, que lo hacen caer en estos problemas que te decía, como cuando la primera vez que tienen sexo y a la mañana siguiente dice, bueno, sabes que yo no quiero nada serio, sin que Samantha le haya dicho nada, eh, o el hecho mismo de que no se atreva, por ejemplo, a defenderla frente a que está empezando a socializar y decir, estoy saliendo con alguien, es un sistema operativo y al primer contraargumento que recibe no sabe cómo justificar aquello. Te habla de una persona que, claro, está pasando por un momento de luto, sí, es entendible, pero que también, y algo de eso él esboza hacia el final, tiene como ciertos fantasmas interiores con los que tiene que lidiar, que es lo que lo vemos durante la película, durante la primera parte sobre todo, pero que tampoco están muy resueltos. Incluso cuando está con Samantha, hay muchas cosas que probablemente, no sé, asumo, hicieron que fallara su relación anterior también, y que lo vemos acá, y eso me sorprende en el sentido de que te lo presentaran, como que uno no espera o no sabe o no cree que vaya eh, a presentarte así a tu protagonista como un, no voy a decir como un fracasado ni nada, porque no es el caso, pero sí como alguien que nada, porque es como súper ñurdo para las relaciones de pareja, o por lo menos no está sabiendo cómo llevarlas a cabo. Y algunas personas, perdón, y con esto cierro, algunas personas como que se lo dicen, le tiran el palo, ¿cachai? Le dicen como que eres bien, no estúpido, pero como que dan a entender que las salidas y las relaciones en pareja no son mucho lo suyo. Sí, pero a ver, a mí esa parte de la película me funciona para graficarte cuáles son los hierros amorosos que tiene el personaje, sobre todo Sí, en sí, el sí, o sea, sentido perdón, de... solo para cerrar, no encuentro algo malo ni nada, solo que, de hecho estaba haciendo esa descripción, porque que la película justamente hace eso, presentarte un personaje que es súper torpe, esa es la palabra que tal vez que estaba buscando al momento de relacionarse efectivamente con algún interés amoroso. Y sobre todo porque en la escena cuando están firmando los papeles y bueno, después viene la revelación de Theodore de decirle que tiene una relación amorosa con una conciencia artificial, es que al tirarle la verdad en su cara, que es que una persona que está escapando de los problemas reales y al no poder entender las relaciones humanas en su concepción, en su concepción física, lo lleva a tener que lidiar con lo mismo, pero claro, desde el amparaje artificial. Y claro, cuando le recitan todo esto al personaje, vemos que la parte que dentro de todo iba funcionando para él se desquebraja. Y en ese punto siento que nosotros vemos también la primera contrariedad que se le presenta al personaje de Samantha, que creo que no lo hemos todavía abordado como tal, Mm. que es que claro, ella al ser alguien que está aprendiendo, cuando Theodore se empieza a desconectar y no tiene esa relación fluida que habíamos visto al principio, ese es su primer fracaso amoroso, o sea, fracaso amoroso, siempre entendiendo que es una conciencia artificial que está aprendiendo en el sentido de lo que va viviendo. Y claro, tal vez hablarlo es un poco complicado porque al menos a mí me pasó cuando vi por primera vez la película que siempre entendía la conciencia como algo etéreo, pero al mismo tiempo eso etéreo que sí tiene la capacidad de ir aprendiendo en virtud de lo que va fallando. En ese sentido, claro, que el personaje este, que es evidentemente femenino y que aparte tenga la voz de Scarlett Johansson, uno también lo puede, entre comillas, personificar. Y claro, tal vez Claro. a mí en ese sentido me hubiese gustado que la voz artificial hubiese sido, no te digo que le hayan puesto una voz loquendo bajo ninguna circunstancia, pero me hubiese gustado que le hubiesen puesto tal vez una persona menos reconocible, o sea, Scarlett Johansson, una persona que viene haciendo películas hace mucho tiempo y claro, agarró más notoriedad por su paso en las películas Marvel, entonces claro, es mucho más fácil interpretar al personaje en virtud de que tú ya sabes quién es la persona que está haciéndolo, o sea, tú ya conoces la voz. Tal vez en ese sentido me hubiese Claro, hecho, ya tiene cara para ti la voz. Aunque eso claro, no quita para nada, y no creo que lo estés diciendo tampoco, pero no quita para nada que
el trabajo de Scarlett Johansson es magnífico, ¿cachai? Es perfecto No, en no, la película. la interpretación es genial, tiene carisma también, y uno se lo cree. Sí, ese es el tema. O sea, por ejemplo, las veces cuando Joaquin Phoenix está conversando con ella en su casa, cuando tienen estos paseos también, uno se cree que el personaje está hablando una conversación con un otro. Y para mí creo que eso es la primera victoria que yo le establezco a la película, que hacerte la relación entre una persona que tiene cuerpo y algo que simplemente nosotros podemos interpretar en el sentido de que sabemos que está ahí, que es esta conciencia artificial femenina, el hecho que tengan diálogos tan fluidos y que en ningún momento se sienta una relación forzosa, eso yo lo aplaudo mucho de la película, porque si es que eso me hubiese fallado, todo lo que viene después se me hubiese derrumbado como un castillo de naipes, porque esa es la base desde donde se erige todo lo bueno que tiene esta película. O sea, si es que la relación amorosa no me hubiese cuajado desde el minuto uno que ellos están conversando, y vemos que en ese sentido la relación de caerse bien es inmediata, no me hubiese funcionado todo lo otro que Independiente pudo igual haber estado con la misma calidad que termina siendo. Pero si eso no me hubiese hecho sentido, nada de lo otro me hubiese andado. Sí, y creo que lo que dices tú me recuerda a un concepto que quiero que conversemos muy brevemente, que me parece que calza a la perfección, que es la idea del especismo. El especismo es eso, una idea, un concepto, una creación que surge como en los 70 por parte de investigadores y principalmente del mundo del animalismo, de la defensa de los derechos de los animales no humanos, para ser un poco coherentes con el tema, de los primeros movimientos que proponen el veganismo como dieta alimenticia y más que nada como una forma de vivir. Y el especismo es el equivalente que nosotros tenemos al sexismo o al racismo, pero a nivel de especie. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros tratemos de forma inferior a otro ser vivo solo por la especie a la que pertenece, que no nos sintamos con el derecho de comerlo, de matarlo, de denigrarlo, solo, insisto, por la especie a la que pertenece, estamos siendo especistas. Por ejemplo, el que en algunos espacios no se admitan, como se dice, no se admiten animales, eso es porque solamente por la especie a la que pertenecen. El que nosotros digamos animales y por otra parte hablemos de humanos es una discriminación que tiene que ver por especies a pesar de que el Homo sapiens pertenece al reino animal. Y esto obviamente se materializa mucho más en todo lo que tiene que ver con los deportes que incluyen animales, con los trabajos con circo, con animales no humanos, insisto, con la presencia en el lenguaje de todo este tipo de prácticas, que es decir como tu perro, mi gato, en vez de decir el perro con el que vivo, el felino con el que comparto cama, no sé. Y en el caso, si bien se ha estudiado siempre hacia atrás e históricamente las relaciones con, insisto, con las especies, con las otras especies del reino animal, yo hace mucho tiempo le vengo dando una vuelta y en el caso de Her me parece que se materializa también que lo que sufre un poco Joaquín Phoenix, su personaje y las personas y principalmente su ex esposa, es un poco eso, pues el especismo, pero en este caso proyectado hacia el futuro, es esta idea porque básicamente es eso, es cómo estás saliendo con tu computadora, cómo estás saliendo con algo que no es humano, ¿cachai? Que no existe. Podría ser hoy en día un equivalente como que estés saliendo con un napo, que digas que me voy a casar con mi perro, ¿cachai? Eh, Siento que probablemente para quienes nos escuchan en este momento la comparación no les haga mucho sentido, pero en términos de la esencia y de como teóricamente hablando, de lo que representa cada uno de estos conceptos, efectivamente es lo mismo, ¿cachai? Porque al final el problema cuál es con Samantha, no es que no sea consciente, no es que no tenga sentimientos, es que es, insisto, de otra raza, en este caso de una raza artificial, si es que quieres, de una especie que está construida por los humanos, ya, ok, pero que si nos vamos a las discusiones más esenciales de la ciencia ficción, está programada como como la genética de cualquier otro ser humano, aprende de sus errores, como bien decías tú, y de las relaciones humanas como cualquier otro ser humano, a través de lo que ve, ella puede imaginar cosas, puede crear cosas, la misma relación sexual que tiene, o la única que se nos muestra por lo menos con el personaje de Theodore está sostenido en esto, como en las descripciones y al final en palabras, sonidos que conceptualizan ciertas
sentimientos, como ciertas sensaciones a nivel, que claro, ella no lo tiene a nivel corporal, pero que le permiten, o según lo que ella afirma, le permiten imaginar y sentir lo que se le está diciendo. Entonces, la única diferencia, y que es la diferencia que nos ve el personaje de Chris Pratt, por ejemplo, tiene que ver con la especie. Y de hecho eso está muy patente en la conversación que tienen en este día como de campo, un picnic, que la salida que hacen, en la que ella ya mucho más empoderada de sí misma, luego de haber interactuado asumimos nosotros con otros sistemas operativos, con haber leído mucho sobre tecnología, humanidad y etcétera. Dice, sabes que al principio a mí me acomplejaba mucho no tener un cuerpo, pero hoy en día lo considero algo súper bueno porque nada, pues, que lata estar como en ese paquete que está en constante estado de putrefacción, eh, y esa es una diferencia exclusivamente de especie, ¿cachai? Lo que nos diferencia a nosotros por ejemplo, de la especie digital o de la especie artificial, tecnológica, robótica, no sé, es justamente eso, porque no, que nosotros somos finitos y ellos probablemente no, a propósito de esta concepción de lo etéreo de lo que hablabas tú, y que, de nuevo, si lo pienso, es muy similar a las diferenciaciones que tienen los, no sé, pues, los organismos del reino vegetal o del reino fungi, que funcionan con otras lógicas pero que en esencia siguen siendo sistemas vivos. Probablemente en el caso de las inteligencias artificiales o de la tecnología, dependiendo de dónde se vaya, si encontramos ciertos parámetros, podemos calificarla de otra especie de una forma muy correcta, insisto, como a nivel muy teórico, muy estructurado. Y me parece que ese es un tema que está súper escondido en la película. O sea, no está súper escondido, porque probablemente si es que tú no lo conoces, no lo ves. Pero me parece súper interesante que también salga a colación, o es por lo menos de donde yo puedo, por ejemplo, no sé si justificar, pero analizar uno de los grandes problemas que tiene Joaquín Phoenix, que son dos, o sea, el personaje de Joaquín Phoenix, cómo él se relaciona, él en sus vidas de pareja, que no han sido para nada perfectas, y por otra parte, como él acepta que está eh, no es lo mismo que salir del closet, ¿cachai? Y declararte homosexual o algo por el estilo. Pero como que la conceptualización a nivel social es similar, pues, como esta idea de estoy saliendo con aquello que es una minoría, que es discriminado, porque al final del día es eso. Pues, igual se le está discriminando a estas inteligencias artificiales porque se les considera inferiores, por el hecho, insisto, de no ser humanas. Porque con todo lo que el resto que tiene que ver con lo cognitivo andan igual o mejores que uno. De hecho, hasta nosotros podríamos interpretar que son una especie de evolución. Si a ese personaje, a Ujú. Samantha, lo único que la diferencia de ser alguien concreto, alguien material, es la ausencia de cuerpo. Y a mí me gustó mucho que hayas hecho el hincapié en esa conversación que tienen en ese paseo de camping, porque siento que ahí se empieza a dibujar un poquito para hacia dónde va la evolución de la conciencia artificial, al mismo tiempo que ella se remita a ser alguien que se siente como un otro, pero que no está delimitado por las limitaciones que tienen la raza humana. Es la separación máxima. O sea, nosotros como seres humanos, lo único que nos diferenciamos del resto de las especies, del resto de los seres vivos que nos acompañan, es de nuestra misma concepción de que nosotros sabemos que en algún momento vamos a morir. Pero ¿qué pasa cuando la mente llega a un punto donde eso ya no es un problema o ya no es una limitante para seguir expandiéndote? Llegas a ser alguien que trasciende eso que para nosotros es el último estadio antes de, como bien dice el personaje de Samantha, que es la putrefacción. Entonces, que la película, pese a ser a que tenga una trama romántica, pero que también te sepa introducir en aquello que tiene connotaciones evidentemente filosóficas, pero siempre situándonos en esta historia que es súper linda. O sea, Mm. que es una historia que es eminentemente el diálogo amoroso entre dos seres humanos, bueno, más bien entre dos seres conscientes que intentan buscar la forma en que puedan estar juntos. Y vuelvo a lo que dije al principio: tienes toda la otra parte de la película, tienes todo este mundo donde ni siquiera hay una reflexión en torno a la tecnología. Ellos en ningún momento dicen, no, sabes qué, tal vez no es tan buena idea que tenga alguna una relación real con algo que ni siquiera puedo tocar. O sea,
De hecho, a mí me hace mucho sentido que el único personaje que realmente encuentre malo eso, pero malo per se, sea el personaje de Catherine, que nosotros vemos que de hecho se dedica a, no te lo dicen específicamente, pero se dedica a algo que tiene que ver con microbiología, pero con algo que es científico al 100%, pero no científico que tenga que ver con la tecnología, sino científico que es lo que tiene que ver con, Academia. claro, biológicamente con lo que compone un ser humano. Entonces, claro, me hace sentido que una persona que tenga una visión súper concreta en torno a lo que es su especie, a lo que es su ser, no puede entender que hay otra persona que intente separar la materialidad en torno al cuerpo, a lo que es la mente, que claro, ese binarismo a día de hoy también nosotros lo podemos interpretar como el yo que soy en la vida real y el yo que soy en, por ejemplo, y volviendo a los temas que hemos tocado anteriormente en las redes sociales. Claro, esa forma de ver o blanco o negro actualmente igual está más matizada, pero vuelvo, me hace sentido que una persona que se dedique a algo tan académico no le termine por hacer sentido. Pero la película tiene ese arte, tiene también esa forma tan certera, sin perder en ningún momento el foco de la historia que se te está contando, también dibujarte el contexto donde sucede. Y en ese sentido, la corporalidad, el sentimiento que tiene Samantha de no sentirse lo suficientemente presta para seguir estableciendo esta relación amorosa con la persona que ella genuinamente podríamos decir que ama. En ese sentido, claro, la ausencia de un ser finito también es algo que determina de conformar también de forma panóptica todo lo que es la trama de la película, y en ese punto, así como tienes la parte romántica, así como tienes esa parte más sentimentales, también tienes todo lo otro que para mí es fascinante. Y quiero volver a ese hincapié que hiciste en la idea del cuerpo, porque ese es otro aspecto en el que la película, si bien yo creo que ahonda de forma muy superficial, puede ser porque lo nombro aquí, por allá un par de veces, em, es súper interesante discutir. ¿Por qué? Porque nosotros en la sociedad occidental, por lo menos, sabemos que los orientales tienen una visión de muchos aspectos de la vida bastante más reflexiva por lo menos que nosotros. En esta parte del globo nosotros hemos hecho una diferenciación muy explícita, muy grande, muy marcada de lo que es nuestra corporalidad y de lo que es nuestra dimensión cognitiva, nuestra dimensión mental. En ese sentido, la misma idea del concepto del cuerpo como palabra nos separa a la materia física de la materia, insisto, de la mente, de aquello que se genera a partir de la sinapsis que ocurre. Y por lo mismo, hoy en día, no sé, pues, nosotros vemos en la tele, en los medios, principalmente en los medios, cómo se te busca establecer ciertos patrones de cuerpo para que tú inviertas en él y para que alcances el modelo estandarizado corporal en vez de estar aceptándolo porque nada, pues, porque es tu manifestación biológica, ¿cachai? Esto no quiere decir que no te preocupes de tu salud ni nada, no, está bien, de tu apariencia, como cada uno se quiera manifestar, pero entenderlo como eso, como la manifestación biológica de lo que eres, o la dimensión biológica, ¿cachai? Que cada uno es cuerpo y es mente al mismo tiempo y no por separado, ¿cachai? No es como que una sea una cosa y la otra no. Entonces esa diferenciación generalmente se materializa pues, en discriminación, en inversión en el propio cuerpo, en mucha frustración, y en el caso de Her, en el caso de la película, hace mucho más sentido porque, claro, el personaje de Samantha no tiene esta otra dimensión porque, volvemos de nuevo, es de otra especie, es de otro tipo de ser viviente cuyo fuerte o cuyo aspecto definitorio tiene que ver con lo cognitivo, con la información, con las relaciones neuronales, si es que quieren. Y por eso mismo es tan difícil para ella o tienen esta problemática de relación y para ella es tan frustrante porque se está desenvolviendo en un mundo que es biológico, que es físico. En definitiva es eso. Es aquello que ocurre en nuestra mente a nivel cognitivo, a nivel de sinapsis, insisto, se manifiesta en un mundo que es biológico, que es molecular, a través de lo que nosotros llamamos cuerpo. Pero Samantha no tiene eso porque ella no habita este mundo, ella habita en un mundo en un mundo digital, en un mundo que es más binario, literalmente hablando, en un mundo que es informático y que por lo tanto
no necesita de esta otra parte. Por eso le complica tanto la relación, pero por eso mismo cuando acepta eso, cuando se da cuenta, y más que darse cuenta, cuando logra sacarle partido, como bien dice ella, cuando luego de haber tenido su primera relación con Theodore, cuando ella como que se desbloquea y logra entender muchas cosas y desear muchas cosas y buscar muchas cosas, cuando en definitiva acepta quién es y cómo es, se olvida del cuerpo porque en realidad sabe que para lo que ella es, para lo que ella constituye, para lo que ella puede llegar a ser, en el fondo, cuando conoce a otras personas que son como ella también, o a otros seres o a otros sistemas operativos que son como ella también, logra darse cuenta que nada, porque es puramente, si es que lo llevamos desde esta lógica, e insisto, aquí se demarca aún más la diferencia entre ambas especies, lo que termina explicando por qué termina su relación. O sea, cuando él le pregunta de cuántas personas más está enamorada y ella le dice 641, es como una weá, ¿cachai? Que todos quedamos mal porque es como, y él dice, es imposible, ¿cómo? La cuestión, bla, bla, bla. Pero para ella, desde su concepción, desde la forma ni siquiera que entiende el mundo, sino que se desenvuelve en la realidad o en la existencia, no sé, eh, es súper natural y es literalmente ninguna diferencia estar conversando con él que estar conversando con otras 600 personas más o estar enamorado de él que estar enamorado de 600 personas más. Para ella realmente no hay una diferencia. Y en ese punto yo creo cuando ya da el siguiente paso, el siguiente salto evolutivo en que ya se hace insostenible la relación entre ambos también. Sobre todo también porque en esa parte ella, lejos de autoculparse por lo que hizo, lo entiende como parte de su especie, ni siquiera como parte de su programación. No es como no se autoculpa por el tema de que ella estaba preparada para eso, sino que abraza su propia naturaleza y lo explicita. Pese a que, claro, vemos que el personaje de Theodore queda absolutamente destrozado, a mí me sigue haciendo sentido todo el arco que tiene en base al romance, porque también las relaciones humanas tienen eso, o sea, las relaciones humanas también parten desde un punto donde podríamos establecer que todo está bien, después las personas se van desenvolviendo y empiezan a aparecer las contrariedades que, insisto, son parte de nuestra propia naturaleza y que tal vez en ninguno de los casos recaiga al 100% la culpabilidad de que por qué las cosas no terminan llegando al puerto que podríamos decir que las dos contrapartes están deseando. En ese sentido, yo igual creo que en ese punto se puedan hacer los paralelos en torno a la vida anterior de Theodore con su primera pareja, con Catherine, que bueno, también no termina de buena manera. Y del mismo modo del por qué termina con Samantha. En ambos aspectos la misma diferenciación hace que las relaciones no terminen fructiferando y no terminen siendo esto que en algún momento ellos pensaron que iba a marcar el desarrollo de sus romances. Y en ese punto está siempre Theodore como la persona que lejos de querer, que lejos de querer que establecer los mismos patrones para que esto pudiese tener algún punto de conciliación, siempre termina recayendo la culpa en los demás y por eso también viene el cómo termina la película. Pero bueno, volvemos al punto en el que se está marcando el término con Samantha. Theodore siempre tiene esta visión de que las cosas no tienen tanto que ver por él. Él siempre está delimitando la culpa en los otros. Por eso nosotros vemos que en sus recuerdos, pese a que también aparece en ciertos momentos cuando están discutiendo, él recuerda siempre lo bueno, recuerda cuando estaban armando el departamento, los besos, las partes que evidentemente son más idílicas para recordar algo que finalmente no terminó siendo. Y por eso también vemos que él también se ata a lo que no fue. Él se ata a también algo que es etéreo, como son las remembranzas de una vida que finalmente no terminó, que no terminó desarrollándose en el sentido romántico de las relaciones. Y claro, por eso también a mí me hace clic
que el personaje se haya podido atar a algo que materialmente no exista, porque si es que, por ejemplo, él no quería firmar los papeles de divorcio, era porque, claro, él dice abiertamente, me gusta estar casado, pero ¿por qué le gusta estar casado? Ya no compartía espacio con su ex mujer hace prácticamente un año, porque él seguía atado a aquello que tampoco lo dejaba avanzar. Él seguía recordándola, seguía teniendo estos momentos cuando le dice a Samantha que no, yo sueño con mi mujer, sueño en una realidad donde seguimos juntos. Entonces, al final, ¿qué es lo que te hace seguir deseando algo que ya murió? Y es efectivamente eso, que son las imágenes idílicas, que son las imágenes donde, claro, las cosas siempre en retrospectiva uno tiende a recordar los momentos de forma mucho más brillante de lo que fueron, independiente que, claro, nosotros vemos que cuando Catherine le dice, por ejemplo, que la obligaba a tomar prosa, que es, claro, él no hace esas remembranzas cuando tiene estos recuerdos en base a su relación anterior, pues recuerda lo bueno, recuerda también lo que es intangible, recuerda también a lo que él se intenta aferrar, del mismo modo que lo que pasa con Samantha, que claro, él también no objetiviza, pero sí idealiza la relación en el sentido de que, claro, pues la asimila en su vida, se la presenta a las personas importantes, que es el personaje de Amy Adams, que es también el personaje de Paul, pero también se ata a lo que no puede tocar. A mí al menos eso me crea al menos lo que creo que te quiere decir la película, es que qué es al final lo real. O sea, si es que al menos creo que lo que se puede interpretar en base a lo que se ve es que si lo sientes, es real. Si algo te hizo, no sé, si te hizo sentir feliz, si te hizo sentir amor, si te hizo sentir rabia, en base a la sensorialidad de las experiencias, tú puedes tomarlo como algo que efectivamente ocurrió, independientemente si es que eso se desarrolló en un apartado físico o que simplemente se refiere a la sensorialidad misma que tienen las emociones, que nosotros no podemos tocar, por ejemplo, el recuerdo, nosotros no podemos tocar, no sé, la rabia. Pero esa interpretación de la película a mí se me hace palpable en el sentido de la relación amorosa que, como dijimos al principio, es la historia que configura este relato. Y a mí esa parte, pese a que, claro, se lleve a cabo por un personaje humano en cierto momento, y gran parte de la película tenga el peso en esta relación entre un humano y una conciencia artificial, se me sigue haciendo algo súper verosímil. Por eso al principio decía que, pese a que la película tiene todo este amparaje de estar en un futuro próximo, pero también futuro al mismo tiempo, sí, igual la puedo tomar como una historia de amor, como una historia romántica entre dos personas, porque independiente que, claro, Samantha efectivamente es algo que no es físico, sí sus emociones, sí sus actitudes refieren a una persona que perfectamente pudo haber sido la pareja de este personaje, pero claro, tal vez no una inteligencia artificial, hubiese sido una persona que hubiese conocido en cualquier lugar. Sí, yo creo que de hecho, ¿cómo se comprueba lo que tú acabas de decir? Que podría haber sido una inteligencia artificial o podría haber sido un ser humano cualquiera. En que ya en la recta finalísima de la película, cuando van a este viaje, este paseo en las montañas, vemos, claro, una secuencia que se nota el personaje de Theodore muy feliz, cantando, bailando, haciendo show. Pero cuando se levantan a la mañana siguiente, él le habla a Samantha, ella no lo responde de inmediato, y le cuenta que estuvo conversando bueno, con un filósofo que falleció, que está muerto, pero que fue recreado a partir de toda la información disponible que había de él, como una nueva conciencia artificial. Y le dice que lo conoció en su grupo de lectura y lo saca a colación en la conversación. Y Theodore vemos en su expresión, en su rostro, que cacha, que ya está sintiendo celos de que Samantha puede interactuar con otra persona. eh, y que una persona que es tan parecida a ella y a la vez tan diferente a él, ¿cachai? De la que él está tan lejano. Y esto a través, o sea, al mismo tiempo que ya vemos algunas declaraciones de ella en la que afirma
lo que conversábamos antes, pues su autovaloración o su empoderación y aceptación, esa es la palabra, la aceptación que tiene de sus características de sí misma. Y como que se cierra un poco, tiene el broche de oro en esta conversación postverbal que le dice que van a tener, si es que a él no le complica que nada, pues como que interactúen, compartan información a nivel, no sé, neurológico, de información no podemos ni siquiera dimensionarlo nosotros. Y ahí es cuando, por más que lo que ella diga y que la situación que estén viviendo tenga estos tintes tecnológicos y futuristas, realmente podría darse en cualquier caso. Es tan simple como que una persona, un miembro de una de las parejas, conozca a otro que sea mucho más parecida a sí misma que lo que es su pareja actual. Y eso ya se ve de nuevo en la última escena cuando ocurre lo que les contábamos recién, pues, como de esto de que Samantha está enamorada de 600 y tantas personas más, y al final decide terminar con él, le dice, ella termina con él pidiéndole que se acueste a la cama, diciéndole que es una persona o la persona más importante de su vida porque fue la primera vez que todo, bla, 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 pero es que ella pasó a otra etapa, evolucionó, cambió, que es algo que es un tema súper recurrente en la película, igual, el cambio, la evolución. Hay un discurso que hace él al principio para referirse a su matrimonio que estoy casi seguro que lo saca a colación al final también, que es cuando dice que parte de estar juntos esto es como evolucionar, es cambiar, es crecer juntos y de repente en ese crecer juntos van cambiando juntos y ahí es cuando se distancia la gente. Eh, pero volviendo a la idea final de la película, como a las escenas finales, claro, no vemos que él no tiene mucho que hacer tampoco y que esa maduración que tiene Samantha, y aquí lo vuelvo a conectar con lo que decías tú, es algo que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier contexto, ¿cachai? En este caso es por la tecnología y se justifica, digamos, en eso, pero la situación en la vida biológica, digamos, en la vida no ficción, podría ser cualquiera el caso y los paralelismos serían evidentes, o sea, podrían cambiar uno u otro detalle, pero y la historia sería la misma y cualquiera se podría identificar con ella porque y es parte de la gracia de la película y parte del atractivo que tiene, o sea, que cuando tú la ves por primera vez sobre todo, porque cuando, claro, ya la viste, sabes para hacia dónde va la micro, cuando la ves por primera vez, a mí me pasó por lo menos que te sientes súper identificado con Joaquín Phoenix, que es el protagonista en este caso. Probablemente otras personas se sentirán identificados con Samantha, no lo sé. Pero en mi caso particular yo me ponía más en sus pantalones. Entonces como que sentías el dolor de nada, pues, de que estén terminando contigo, porque a nadie le gusta que terminen contigo. Eh, y la película logra eso súper bien, a pesar de que como hemos conversado en todo este rato, se trate de, en teoría, un ser que existe pero que no es real, entre comillas, que no tiene una dimensión biológica con el que él nunca, al que él nunca vio, al que él nunca tocó, solo escuchó en su mente, en su cabeza más que en su mente, pero que a pesar de eso te genera una angustia que, cuanto aparte, Joaquín Phoenix traduce súper bien en su interpretación y en su actuación. Ya cuando nos acercamos al tramo final y efectivamente ese diálogo que tiene Samantha y le dice que va a compartir información con este filósofo que aparte en muy pocas palabras te dicen que alguien que realmente es muy inteligente y claro, el diálogo, el intercambio, las facciones que tiene Joaquín Phoenix es evidentemente como a quien le dicen algo que va a hacerlo sentir inseguro en relación con su pareja. Y claro, porque son también cosas que pasan en las relaciones humanas y también conectado con esa idea. A mí me gusta mucho que cuando Samantha se despide de Theodore, cuando le dice ya que la relación simplemente no va a ir más, ella es súper ambigua para decirle por qué se va. Se intenta establecer de que, claro, al final sea la idea de que todas las conciencias artificiales se van a dar de baja, pero al mismo tiempo ella tiene una forma súper linda, súper literal también, no, pero no literal en el sentido de que sea algo directo, sino muy literaria, más bien, eso es lo que quería Ujú. decir. Tiene una forma muy literaria de decir de qué es lo que sentía ella por él y cuáles son también las condicionantes para que él entienda que por qué se va a ella. Y a mí eso también me remite a las relaciones que efectivamente terminan y la otra persona tampoco sabe por qué. Y eso que es el colofón final,
eso que es al final la forma en que esta historia de amor se le da el cierre, esa ambigüedad que en cualquier momento, en cualquier otra circunstancia pudo haberse considerado como algo malo, porque qué aburrido que claro, que el romance se te cuente desde el inicio hasta el final, pero que las razones del final no sean no te queden concretizadas al 100%, pero a mí eso me gusta para darle más verosimilitud, para hacerla mucho más verídica a la relación y volvemos al tema de que esta historia, pese a que está basada en una conciencia artificial, un ser humano puede ser contada también desde la vereda de dos seres humanos cualquiera, dos seres humanos de carne y hueso, porque esas son las cosas que pasan. Esa también son parte de las contrariedades y también parte del por qué, pese a que nosotros como seres humanos podamos establecer que dos personas puedan establecer algún nivel de química y bueno, por eso también van a estar, entre comillas, porque es lo que se espera, que cuando dos personas se juntan estén para siempre. Pero vemos que eso no es así y son las mismas condicionantes del ser humano las que las que hacen que pese a que convivamos con esto constantemente, no hay una receta para que eso finalmente se dé, no hay una fórmula 100% comprobada para que dos personas finalmente terminen compartiendo idealmente toda su vida. Y la película, desde un lenguaje que es súper rico, también con unas imágenes que a mí personalmente me estremecieron las primeras veces que la vi, Mm. eh, se me hizo que el relato, pese a lo que hemos hablado, que tiene un montón de condicionantes para hacértelo mucho más exquisito en el sentido de las muchas aristas que toma, al final te sitúa al principio, que era una persona que intentando un poco olvidar ese proceso tan tortuoso que fue para él, alejarse de su primera pareja, conoce a otra, en este caso Samantha, pero que al final es su mismo no aceptar que él también tenía parte de la culpa la que finalmente hace que, aunque él no lo quiera, la persona a la cual él decía amar finalmente también se termina apartando de él. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dijiste y sin ir más lejos, cuando yo vi por primera vez la película, recuerdo también que terminé, pues un buen chileno con la pera, así como bien triste y angustiado, adolorido por lo que veías, porque no esperaba, yo no esperaba por lo menos que la película terminara así, cuando te das cuenta que es una historia de amor y que nada, pues es la relación de estos dos seres. em, que cuando ella termina y lo peor es como dices tú, entre esa ambigüedad y cómo vas descubriendo que la cosa va a terminar, vas anotando como las señales, eso lo hace como más angustiante. En términos narrativos probablemente tiene que ver con eso, podrían perfectamente haber terminado en un minuto, pero vemos que Samantha no quiere hacerlo, le cuesta, se lo dice, no sabe cómo decirle, entonces como que es una agonía que va creciendo y que llega a su punto climático cuando ella efectivamente termina con él y se va. Pero logra el objetivo, insisto, de hacerte sufrir o de por lo menos ponerte en el lugar del protagonista, pero sin dejar de lado o cerrando un viaje que tuvo un montón de cosas súper interesantes. Y cuando yo miro hacia atrás, cuando recordaba a Her, cuando la volví a ver ayer para grabar esto, pensaba en eso, en cómo, en todo aquello que hizo que me llamara la atención, en todo aquello que le hizo ser nominada a Mejor Película en los Oscars en su momento, que no lo ganó, pero sí ganó el de Mejor Guión Original, porque es una historia que tiene, claro, como hilo conductor, como línea transversal, todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, especialmente las de pareja, porque no habla tanto del amor como en términos más generales, no sé, a nivel de familia, de amigos, sino que específicamente de dos personas que están en una relación. Pero mientras hace eso, habla de un montón de cosas de las que hemos hablado ahora, de especismo, de tecnología, de la corporalidad, de aceptación, de superación, de, no sé, de los sentimientos, de las emociones, de los fantasmas de cada uno, ¿cachai? De un montón de cosas. Y siento y a lo más lo hace de una forma súper agradable, así como decías tú en algún minuto, o sea, la fotografía, los colores muy hipster, como muy coloridos todos en la pega, pero también en cómo se viste el personaje de Joaquín Phoenix, te hacen ver una historia, como presenciar, experimentar una historia que es muy dulce,
que es muy romántica, ¿por qué no decirlo? Es como viene en ese sentido bien coherente con lo que están viviendo los protagonistas, pero que no por eso deja de ser menos terrenal, que no por eso deja de ser menos ciencia ficción, y que por lo mismo creo que vale tanto la pena destacarla, que vale tanto la pena darla a conocer, vale tanto la pena difundirla, porque es una nueva aproximación, siento yo, a discusiones que son eternas, que son desde hace muchísimo tiempo, eh, pero que al ser relatadas desde otra manera, desde otra perspectiva, como en otra situación, con otra carcasa, te permiten a la vez reflexionar sobre esos temas que son muy recurrentes desde de otra manera, con otras visiones y con otra proximidad al final. Sí, probablemente la gracia que tiene Her y por qué funciona es porque no te tira las discusiones sobre la inteligencia artificial, ¿cachai? La conciencia y todo eso de como en la cara, así como miren, esto es el tema, discutámoslo, sino que pasan por debajo y te ponen en aprietos porque te presentan una historia de amor que es tan verídica, que es tan cercana, que, que logra afirmar el punto que implícitamente plantea, que es que al final lo que define lo válido o no lo válido en el caso de las relaciones, no sé si humanas, máquina humana en este caso, no sé. Más que máquina humana, yo creo que lo que te deja al final la película es que si es que tú eres consciente, si es que tú tienes la capacidad de experimentar, lo viviste, independiente que esto haya pasado, no sé, en el plano físico, en el plano mental, si es que tú llegaste a sentir algo, eso en tu interior sucedió. Y esa sensorialidad la podemos establecer como algo concreto, independientemente que no haya tenido lugar, no sé, en la piel, en el cuerpo. Y también es una interpretación, ¿sí? Acá, claro, nosotros con Camille también hemos dado nuestra opinión sobre la película, pero efectivamente también puede haber personas que puedan pensar de forma totalmente contraria y eso también es lo rico de esta película, que si bien es una historia de amor que tiene en su contexto de ciencia ficción, uno le puede dar el entendimiento que sea. Claro, nosotros tal vez le dimos cierta lógica a la película en base a porque también cada uno tiene sus distintas interpretaciones de lo que son las relaciones románticas o las relaciones de pareja. También hayan personas que no les gusta circunscribirse, por ejemplo, al tema del amor romántico, que es, claro, un hombre, una mujer que entre comillas, se intentan pertenecer el uno al otro. Vemos que actualmente esa clase de visiones, alguna gente hasta la considera anticuada, pero que también, insisto, pues, es lo rico, es lo interesante, es lo valorable también que tiene esta película del año 2013. Tú en un momento lo dijiste, fue nominada a los premios Oscar y yo ese año las vi todas las que estaban en carrera y todas eran películas muy buenas. Por ejemplo, ese fue el año del Lobo de Wall Street, ese fue el año de Dallas Bullers Club, ese fue el año de 12 Years of Slavery, 12 años de esclavitud. Y entre todas esas, claro, tiene su lugar Hair que aparte de ser una película que, como lo hemos dicho, que es bonita, que se ve bien, que es inteligente, que tiene también sus momentos de comedia, también es un drama, pero que al final es esa mezcolanza lo que la hace ser más que una película romántica para ver, sentir sentimiento y después posteriormente olvidarla, es algo que a mí personalmente se me queda. No es una película que vea mucho también, debe ser porque cuando en su momento la vi me gustó tanto, la mastiqué tanto, la pensé tanto, que son esa clase de películas que uno guarda también como algo especial. Yo de hecho, desde que la había visto ese año 2013, no la volví a ver hasta la semana pasada que teníamos que grabar esto, pero siempre recordando lo que fue verla por primera vez y siempre esa primera aproximación siento que es la que te hace sentir más cosas. O sea, claro, ahora la vi con la cabeza mucho más fría y me fui como también apropiando de esos detalles que al principio uno como espectador tal vez un poquito más inexperto, como que se le va, el tiempo ha pasado desde el año 2013, ahora uno le gusta Mm. más fijarse en los detalles, la fotografía, los encuadres, el mismo Joaquin Phoenix que yo al principio yo lo tenía simplemente como el tipo que en su momento había hecho como el villano de Gladiador y claro,
después ha pasado tanto tiempo y vemos que el tipo es un monstruo a nivel de interpretación, y personalmente siento que este Theodore es uno de sus mejores papeles realmente. Sí, de hecho, cuando comentan, o sea, cuando confirman en realidad a Joaquín Phoenix como el actor que va a dar vida al Guasón en la película en solitario, es en ese minuto en que el proyecto para mí tiene, no sentido, porque agarra mi atención. Porque mi única referencia del actor era Her, su interpretación me había encantado en la película, tal como hemos conversado en este rato. Y con eso fue como ya, ok, me subo al carro porque claro, uno tiene ciertas ideas de que el Guasón es un personaje que da para hacer todo, no sé, pues, discusiones o para algo interesante, pero al ver quién era el que lo iba a interpretar y al ver que esa persona era quien protagonizó esta película que me gustó mucho, que me pareció muy interesante, me tuvieron completamente a bordo, yo te diría solo y exclusivamente por él. Se lleva a Joker, no nos vamos a meter en esa película ahora, pero claramente la cinta, creo yo, pesa sobre sus hombros, hay ciertos errores, ciertas cosas mejores o peores, pero el punto alto, destacado y más importante, Joaquín Phoenix, por algo es el que se lleva el Oscar a Mejor Actor, sin duda alguna. Entonces, Her creo que es como un preámbulo a eso, o más que un preámbulo es el momento previo, es como un antecedente, más que nada en realidad. Es un antecedente súper importante, claramente sigue haciendo películas después, pero no estoy seguro de que hayan alcanzado tal nivel de popularidad o de ser aclamados por la crítica como fue en este caso, y es siempre justificado. O sea, al final, como decías tú, es un monstruo de la interpretación hoy en día, y es un monstruo que tiene ganado su lugar de muy buena manera. Yo creo que, claro, nosotros en esta conversación hemos dedicado más a conversar, también a analizar los puntos que más nos parecieron interesantes, pero en ese sentido, la actuación, que es algo que tal vez no hemos reparado tanto, yo creo que todos los papeles están súper bien. O sea, Joaquin Phoenix como Theodore, uno le cree el papel desde el primer momento. Siento que hasta la corporalidad física le juega a favor, el bigotito, los lentes, Mm. este modo de vestirse tan hipster como tú dijiste en cierto momento, la forma en que él exterioriza todos sus sentimientos desde el pasarla tan bien, sosteniendo este pequeño celular con esa camarita cuando están en esta especie de feria, hasta los momentos cuando él vemos que está destrozado, que para mí llega al punto final cuando él está en la cama y posteriormente imaginándose en esta niebla, en este lugar tenue, en este lugar donde le empiezan a correr las lágrimas porque sabe que su relación, bueno, terminó llevando al punto que llevó en base también a su propio accionar, independiente que la evolución propia de la conciencia artificial igual lo hubiese llevado a eso. Cada quien ahí reparte las culpas en las porciones a las cuales refieren, pero el otro nivel, la otra parte del casting también está súper bien. O sea, por ejemplo, el personaje de Amy Adams, que se llama Amy, tiene una parte que tal vez no tan medular en la trama, pero igual anda bien, y en ese sentido la película es un engranaje que siento que una vez que ya, cuando te atrapa en la primera escena, ya uno no tiene otra cosa más que ver y analizar todo eso que tan bien se te cuenta. Así es. A propósito de eso, voy a, como ya para ir cerrando, a sacar un comentario que llegó en la historia de Instagram que subimos el domingo sobre la película. Y Consuelo Villarroel dice, a propósito de reflexiones sobre ella, una buena crítica a la sociedad y a nuestro amor por la tecnología, en el que dejamos de lado la vida real. Eso creo que la película lo deja manifiesto, y creo que también te cuenta que tiene un lado que puede ser un acompañamiento para las personas, pero que de todas maneras siempre nos va a faltar lo otro, que es, como bien supo interpretarlo en su momento Samantha, que es la corporalidad, el tocar, el experimentar de forma táctil lo que es, en este caso, el amor romántico. Así es, pues como a diferencia de Samantha, nosotros somos seres biológicos y mentales, por lo que necesitamos, y aquí por necesidad lo digo como necesidad casi de sobrevivencia, experimentar y ser felices en ambas áreas y en ambos elementos o en el conjunto de ambos elementos.
por eso tal vez nos cueste encontrar la felicidad si es que nos enfocamos solo en un aspecto, como fue lo que hizo Theodore al preocuparse solo de la felicidad como teórica mental, o si por otra parte nos abocamos solo a lo físico, que es algo que nada, ocurre mucho hoy en día y que termina fallando de todas maneras. Por eso también la película tiene el cierre que tiene. Theodore intentó buscar aquello que lo tenía que hacer sentir parte de una relación, pero nunca lo encontró. Y el personaje finalmente obtiene la redención, pero la redención personal, que es cuando escribe esta carta para su ex esposa y le pide perdón por todo aquello que él proyectó en ella y en base a su propio egoísmo no quiso aceptar cuando eso que él tenía presupuestado no terminó siendo, que es el, siento que es que la parte que, bueno, le da fin a la película, pero que también le da fin al mismo trayecto que el personaje que había dejado en manifiesto desde el principio, que es un final agridulce, medio triste, me recuerda un poquito a lo que eran los episodios de la dimensión desconocida, que también tiene que ver con el tema de cómo entendemos la tecnología y que siempre los finales, sin ser desoladores, siempre te dejaban ese gustito de que los personajes, si bien algo habían aprendido, no llegaban al puerto que finalmente ellos querían, que estaban deseando, y en ese sentido creo que el final de Hair agarra un poquito de eso, y uno como espectador no puede sentir un poco también de pena por el personaje, independiente de lo que él ha vivido, de las cosas que ha hecho tanto mal como también bien. Uno también interpreta que el personaje no termina en aquello que él deseó, independiente que, claro, él intenta expiar sus culpas a través de la carta, y bueno, creo que en ese sentido el personaje intenta redimirse, no con los demás, sí con él, y es a mí un final que realmente me gusta mucho. Sí, sin ir más lejos, y aquí ya a modo de síntesis final por mi parte, Her también podría haber sido perfectamente un capítulo de Black Mirror, como para modernizar un poco la referencia. Em, y de hecho, podría haber sido un capítulo de Black Mirror antes de que Black Mirror alcanzara la popularidad que tuvo hace por lo menos un par de años. Y justamente porque por eso que bien destacaste y caracterizaste tú al final, de que te presenta algo real, te presenta algo que fue un viaje lindo, que fue muy disfrutable, pero que al final te deja con esa sensación amarga, que muchas veces es la sensación amarga de la vida misma. ¿Cachai? No es muy alejado, insisto, es coherente con lo que te dicen todo el rato. Y por lo mismo creo que nada, porque es una película que, como dije hace un rato, vale mucho la pena, que si es que se puede recomendar, se recomienda, si es que se puede sacar a colación, que se saque a colación, porque tiene elementos muy interesantes para discutir, que a pesar de que se ve, y esto lo digo de forma literal, se ve algo simple o se ve algo relajada, esconde en eso muchas cosas que vale mucho la pena pensar, que vale mucho la pena discutir, que al mismo tiempo te entretiene y que también le hace justicia al casting que tiene. En algún momento tú lo dijiste, que nada, pues los actores secundarios también son muy importantes, llevan a la perfección toda la historia. Entonces, nada, creo que es un viaje de 2 horas y casi media que vale mucho la pena, y que cualquiera que haya hecho, si tal vez no lo ha hecho hace mucho rato, que lo repita, porque yo por lo menos viéndola de nuevo después de un buen tiempo pasé un súper grato y buen momento. Her es como decíamos al principio de este capítulo, es algo, claro, que nos entretiene, que nos acompaña para los momentos de ocio, pero es una entretención que al mismo tiempo que, bueno, para que la redundancia, entretiene, acompaña, genera pensamiento, genera ideas es una de las cosas más importantes que podemos hacer como seres humanos mientras estamos viviendo esta dolorosa y corporal y cada vez más putrefacta existencia, como bien dijo Samantha. Así es, pues Camilo. Pero bueno, la película, creo que los elogios han sido totalmente ajustados a lo que es este film, y así como tú lo dijiste, yo también la recomiendo mucho. Pablo, ¿dónde la gente nos puede contactar, conversar y saber de lo que estamos hablando?
Planeta Sapiens Instagram, Planeta Sapiens también con el mismo nombre en YouTube y el blog planetatesapiens.blogspot.com. Ojalá que le haya gustado esta conversación en base a esta película que, como hemos dejado de manifiesto, bueno, creo que tanto a Camilo como a mí nos genera mucho y bueno, la conversación ha quedado de manifiesto que las ideas interesantes están y simplemente hay que conversarlas, masticarlas, deglutirlas y posteriormente vomitarlas. Qué romántica alegoría diste para cerrar este capítulo, Paulo. Nos estamos escuchando y hablando, gente. Gracias por estar ahí. Chau.